El apóstol Pablo viene hablando, cuando leemos un poco los versículos anteriores al pasaje que leímos, viene hablando acerca de los conflictos externos que tenían o podían tener los cristianos, y ahora les enseña cómo deben actuar en contra de los conflictos internos en el seno del cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor. Porque, bueno, muchas veces están los problemas que vienen de afuera, pero a veces están los problemas que son internos, que vienen de adentro. Debemos tener en cuenta que un arma bastante eficaz que usa el enemigo para impedir el avance, el crecimiento de la obra de Dios, del Evangelio, es sembrar la discordia y las divisiones entre los hermanos en la fe. ¿No es así? Creo que es una de las armas preferidas del enemigo. Desde el principio de los tiempos ha usado Satanás esta estrategia con bastante éxito y lo sigue haciendo, por supuesto. De tal manera que la iglesia, cuando sufre estos ataques, realmente está muy dolida y verdaderamente notamos que esto produce algo muy negativo sobre la iglesia, y yo diría destructivo sobre la iglesia, cuando logra de alguna manera provocar esas contenciones y divisiones dentro del seno de la iglesia a través de tal vez cosas carnales, ¿no? Como los celos, las envidias, el egoísmo, las contiendas. Evidentemente, todas estas cosas atentan contra la armonía y el entendimiento y la unidad dentro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Alguno dirá, bueno, pero esto no debería estar adentro. No debería estar, pero estaba. De alguna forma, Pablo les está escribiendo esto a los filipenses porque algo habría. Y evidentemente esto no quedamos libres nosotros de que pueda haber algo de esto, que en lugar de estar afirmando y digamos, proveyendo algo positivo para el crecimiento y el avance del Evangelio y el avance de la iglesia, pueda estar realmente trayendo perjuicio. Cuando miramos entonces este pasaje y lo miramos con atención, vamos a notar que hay dos puntos importantes que menciona el apóstol Pablo en estos versículos que sobresalen en este pasaje. Uno es la humildad y otro es la unidad. Amén. Son dos cosas que menciona el apóstol Pablo de una manera muy clara y que debemos justamente prestar mucha atención a estos temas que se expresan aquí. Cuando miramos el texto, dice el versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto, si alguna misericordia. Esa expresión es bueno aclararla. La expresión si hay no expresa inseguridad o duda en cuanto si han recibido consuelo, amor, comunión o misericordia de parte del Señor. Más bien esto es un hecho. Habían recibido esta bendición, habían recibido estas dádivas y ahora debían entonces estar dispuestos motivados, por supuesto, a poder realmente compartirlas y llevar una vida de acuerdo a estas bendiciones recibidas. No podemos decir que no hemos recibido esto, porque esto es lo que hemos recibido de parte del Señor. Lo primero que menciona el apóstol Pablo aquí es de lo que dice en el versículo 1, si hay alguna consolación en Cristo. Pablo expresó en el sí, este sí retórico, sabiendo que hay consolación en Cristo. Hay consolación en Cristo. Y la palabra de Dios abunda en menciones acerca de esta consolación que tenemos en el Señor. Todo cristiano debería conocer experimentalmente la consolación que hay en Jesucristo. Cuando miramos los mismos escritos de Pablo allí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1,
los versos 3 al 5, dice el apóstol: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Hay alguna consolación en Cristo? Vaya si la hay. Claro que hay una consolación. Cuando le escribe la segunda carta a los creyentes de Tesalónica, capítulo 2, verso 16, Pablo les dice, capítulo 2, versículo 16, Dios nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Qué maravilloso. ¿Ha sentido usted la consolación del Señor en su vida? ¿Ha podido experimentar esta consolación cuando vino al Señor? Cuando llegamos a los pies de Cristo, cuando llegamos a los pies de gracia del Señor, estábamos lastimados por el pecado, arruinados por el pecado, la angustia, la desesperanza, pero en Cristo hallamos el consuelo. ¿No es así? Tal vez muchos no tendrían ganas ya de seguir viviendo, otros estaban completamente desgastados, habían llegado a un agotamiento tal que no veían salida o solución alguna. Sin embargo, cuando conocimos al Señor, Él consoló nuestras vidas y pudimos realmente llenar nuestra vida de esa bendición tan maravillosa. Y el Señor sanó nuestras heridas, el Señor fortaleció nuestra alma atribulada y el Señor también llenó nuestro corazón de una esperanza tanto viva como gloriosa. Qué hermoso, ¿no? ¿Tiene usted esta consolación del Señor? ¿Ha llenado el Señor su vida con esta consolación maravillosa? Luego, en el mismo versículo, Pablo sigue diciendo: si algún consuelo de amor, afirmando que este gran consuelo viene por medio del amor de Cristo. Este consuelo viene a nosotros originado en el amor del Señor. Sabemos que todo lo que recibimos de Él, todo lo que recibimos del Señor, realmente lo recibimos por amor. ¿O no es así? El móvil, el gran móvil de Dios para bendecirnos es el amor. Hay un texto que creo que lo tenemos como bien sabido, ¿no? Algunos le llaman el Evangelio en miniatura, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces debemos consolarnos unos a otros y amarnos unos a otros, como Él nos consoló y nos amó en Cristo. Qué importante esto. La palabra consuelo en este pasaje se deriva de una palabra griega, paraklesis, tiene la idea de fortalecer, la idea de ayudar. Y la palabra del latín para consuelo significa también valiente. Y diríamos que el amor de Dios nos hace fuertes y nos hace valientes, nos da valor para poder seguir adelante. Somos sumamente felices cuando podemos consolar y amar a los que están a nuestro alrededor, a nuestra familia, a nuestros hermanos en la fe y muy especialmente aún a aquellos que no conocen al Señor. Porque de alguna manera este es el mandato que el Señor nos dejó. No solamente que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas, sino también que debemos amarnos los unos a los otros como Él nos amó a nosotros. Pero también nos dice que debemos amar aún a nuestros enemigos. Y esto creo que lo repetimos hasta el cansancio,
Pero la base de esto es que cuando Él nos amó a nosotros, nosotros éramos enemigos de Dios. Bien dice la palabra que cuando Él nos amó, nosotros estábamos lejos de Él. Éramos ajenos a todo lo que realmente tuviera que ver con las cosas de Dios. Apartados de Dios, sin Dios, dice la palabra, sin paz y sin esperanza. Sin embargo, aún en esa condición de enemistad, Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo para darnos salvación. Qué hermoso que podamos también comprender esta maravillosa verdad y que la podamos, por supuesto, aplicar a nuestra vida. Amén. Esa consolación por amor que hemos recibido de parte de Dios, Pablo ahora está diciendo que los creyentes deben dispensarse unos a otros. Amén. Debemos consolarnos unos a otros a través de ese amor que Él ha derramado en nuestros corazones. Siguiendo en el versículo 1, Pablo sigue mencionando y dice, si alguna comunión del Espíritu. Así como Pablo conocía y valoraba la comunión del Espíritu, creo que nosotros también debemos valorar, debemos realmente saber lo que es la comunión del Espíritu. Qué importante para nosotros es estar en una verdadera comunión. La palabra comunión significa común, unión, ¿no? Comunión es la antigua palabra griega koinonía. El significado bíblico invoca la comunión espiritual entre los hermanos en la fe que conforman el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Aunque aquí Pablo habla de la comunión del Espíritu, aludiendo nuestra relación con Él. No podemos tener comunión con los demás si no tenemos primero comunión con Él. Amén. Si tenemos comunión con el Señor, vamos a poder realmente entonces sí poder tener comunión con los demás. Amén. Esa común unión que es la que dispensa el Espíritu Santo. Y esto habla de la relación cercana, directa, hasta íntima, que debe tener el Espíritu Santo en la vida del creyente. El Espíritu Santo mora en la vida de cada persona que nace de nuevo. ¿No es así? Pablo dice allí en Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Fíjese, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora, habita, vive, permanece, reside en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, es muy llano acá lo que dice Pablo, si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no tiene comunión con el Espíritu de Dios, no está en esta bendición, dice, no es de Él. Y esta sentencia es difícil ¿no? Es dura. En Juan capítulo 3, primera de Juan 3:24 dice, y el que guarda mis mandamientos y permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Qué hermoso. Aquí incluye esta relación directa de obediencia a través de la obediencia a la palabra, a la ley de Dios. Y esto es algo fundamental. El Espíritu Santo en nuestras vidas es el sello y garantía de que somos hijos de Dios y herederos del reino celestial. Qué función tan importante. Cuando Pablo escribe a los Efesios, en el capítulo 1, versos 13 y 14, dice en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Un sello glorioso, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hemos sido sellados con el Espíritu de la promesa. Qué hermoso que el Señor nos ayude
y que podamos comprender la necesidad de esta comunión íntima. Como bien dice acá el apóstol Pablo, si hay alguna comunión del Espíritu, ¿no? Esta comunión íntima con el Espíritu Santo. Jesús prometió enviar el Espíritu Santo y allí en Juan 14, 16, 17, 14, 16, 17 y 26 dice, y yo rogaré al Padre y os dará, fíjese, otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre, no por un rato, por un tiempo, en algún momento del día. No, para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Está el Espíritu Santo en su vida? No solamente con nosotros, no podemos solamente gloriar y cantar el Espíritu Santo está con nosotros, está aquí en este lugar, sino que está en nuestro corazón, debe estar vibrando, actuando poderosamente en nuestras vidas. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Qué hermoso que podamos comprender entonces esto. ¿Hay alguna comunión del Espíritu? Vaya si la hay. Vaya si la hay. ¿De qué manera realmente debe existir esta comunión del Espíritu para que nosotros podamos vivir esta abundancia de vida espiritual que nos provee esta comunión con el Espíritu de Dios? Y no solo esto, sino que es la base para que nosotros podamos también estar en comunión con nuestros hermanos. Porque la comunión que tenemos con nuestros hermanos no es afinidad de carácter. No, nos llevamos bien porque todos los que estamos acá pensamos igual. Venimos del mismo lugar, todos tenemos más o menos una misma formación. No. Lo que nos une es el Espíritu de Dios. Es una comunión espiritual. Amén. Es una comunión espiritual. Que el Señor nos ayude para que lo podamos comprender, para que podamos saberlo. Cuando el apóstol Pablo habla de la diversidad de los dones dados a la iglesia, dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, el Espíritu de Dios. En el capítulo 12 de 1 Corintios, versículo 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y después en el versículo 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y esto fortalece la idea, la doctrina de esta comunión en el Espíritu. Si como cristianos estamos en comunión con el Espíritu de Dios, estaremos verdaderamente unidos entre nosotros como cuerpo de Cristo, como iglesia. La presencia del Espíritu Santo en cada creyente contribuye a la unidad y a la comunión dentro de la iglesia del Señor. Amén. Esa bendición es, creo que necesaria, no, imprescindible, para que podamos tener realmente una verdadera unidad y una verdadera comunión entre nosotros. Pablo continúa diciendo, si algún afecto entrañable, la palabra afecto la encontramos en la Escritura, en el Nuevo Testamento, de varias formas, utilizada de diferentes maneras. Primeramente, habla del afecto natural. Esa palabra, afecto, la usa como afecto natural. Es el afecto que siente una persona de forma natural, como el de una madre hacia un hijo, el afecto de una genuina amistad. La palabra de Dios nos dice que el pecado y la ausencia de Dios en la vida del ser humano dio como resultado la ausencia de este afecto natural. Y la Biblia lo dice, ¿no?
madres que abandonan a sus hijos, hijos que abandonan a sus padres. La amistad carece de sinceridad. Todo esto lo vemos como algo muy común y muy normal, muy corriente en el mundo, ¿o no es así? El apóstol describe a los pecadores y dice, entre otras cosas, que hay una larga lista ahí en Romanos de 21 de los problemas que tienen tienen los pecadores o las personas que no tienen a Dios. Pero en el versículo 31, que es uno de los versículos, dice: necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Sin afecto natural. Y describiendo el carácter de los hombres en los postreros días, entre otras cosas, dice también, allí en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 3, sin afecto natural, otra vez, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Sin afecto natural. Qué importante esto, ¿no? Que podamos comprender ese tipo de afecto natural que aún, siendo una cosa natural, por el pecado el hombre la ha perdido. Y vemos las cosas que suceden, que nos espantan, ¿no? Decimos, ¿cómo puede ser que suceda esto? Lo vemos en los noticieros permanentemente, en las cosas que nos rodean. El hombre ha perdido ese afecto natural. Cuando habla de Dios, dice la Biblia, en relación a la palabra afecto, dice: según nos escogió en Él, aquí habla el apóstol Pablo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, fíjese ahora, según el puro afecto de su voluntad. Ah, qué lindo esto, ¿no? El puro afecto de la voluntad de Dios. Ahí está, una maravillosa revelación, ¿no? Por amor, por un afecto puro que Dios tiene hacia nosotros. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Qué maravilloso. La obra de contrición de parte de Dios para salvación en el corazón de la persona habla de un afecto entrañable. El apóstol Pablo también habla de esto en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 11. Dice: porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? Esa obra que produce el Señor en nuestra vida, ¿no? Cuando habla de la tristeza que viene no por el pecado, que es para muerte, sino la tristeza que viene, dice, según Dios, que es para salvación. Qué importante es esta declaración. También cuando habla del afecto entre los cristianos, se menciona muy claramente esto. Dice la Biblia, allí en 2 de Corintios, dice Pablo, 7:7, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que Él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, dice Pablo, de manera que me regocijaré aún más. Un gran afecto, un afecto grande, profundo, un afecto importante del corazón. Qué hermosas menciones. El apóstol Pedro también menciona la palabra afecto. El apóstol Pedro la menciona frente a las virtudes o en relación con las virtudes que deben ir añadiéndose en la vida del cristiano, en un texto tan hermoso, cuando dice: vosotros también, poniendo toda diligencia a esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio,
al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal. Afecto fraternal entre los hermanos en la fe. Y al afecto fraternal, amor. Qué hermoso. Nuestro texto, el texto base de hoy, dice, según si algún afecto entrañable. Un afecto entrañable es un afecto de lo más profundo del corazón. La palabra entrañable tiene esa relación, ¿no? No algo superficial, no algo que pueda realmente solamente ser algo emocional, sino realmente de lo más profundo de nuestras entrañas, de nuestro interior, de nuestro corazón, de nuestra alma. Ese es el afecto entrañable y ese es el afecto profundo que tenemos y que recibimos del Señor y que nosotros también tenemos que sentir por nuestros hermanos en la fe como un elemento de la unidad cristiana dentro del cuerpo de Cristo. Pablo termina diciendo, si alguna misericordia, y aquí toca otro de los temas maravillosos, ¿no? Si alguna misericordia, no alguna, todos los días nosotros experimentamos la misericordia de Dios, ¿o no es así? No alguna, experimentamos la misericordia de Dios. Él nos perdona, nos consuela, nos ayuda, nos alienta en todas las cosas, provee para todas nuestras necesidades. El Señor está permanentemente obrando a través de su misericordia. Sabemos que la definición de misericordia es favor inmerecido. Es decir, que no lo hace porque nosotros lo merecemos, sino porque Él nos ama. Y porque la virtud de ese amor es la misericordia. Entonces, si alguna misericordia, claro que tenemos misericordia y hemos recibido misericordia. Y si Él nos bendice de esta manera con su misericordia, no siendo nosotros merecedores, nosotros también tenemos que ser misericordiosos para con aquellos que nos rodean. En este caso, para guardar la unidad. Sí lo enseñó el Señor cuando allí en el Sermón del Monte, en una de las bienaventuranzas, dijo, ¿no?, que debemos, así como fuimos o alcanzamos, recibimos la misericordia de Dios, debemos dispensar la misericordia de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Qué importante, entonces. ¿Hay alguna misericordia que podamos nosotros mencionar en nuestra vida? De alguna manera, ¿el Señor ha sido misericordioso con nosotros? Sí. Debemos entonces nosotros ser misericordiosos con nuestros hermanos. Aquí Pablo está tratando en estos versículos, dijimos, los conflictos internos, y debemos ser misericordiosos, y debemos dispensar misericordia y amor, no aquel que consideramos nosotros que lo merece, aunque no lo merezca, debemos estar dispuestos a dispensarlo, porque de esa manera el Señor derramó su misericordia sobre nuestra vida. Bien dice en el libro de Lamentaciones, un texto muy conocido, ¿no?, que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, y por eso dijimos que son diarias, porque cada día se renuevan, cada mañana se renuevan, porque grande es la fidelidad del Señor. Qué importante que nosotros podamos tener este concepto claro en nosotros. Pablo no estaba dudando de que ellos tuvieran todo esto, pero si tenían todo esto, ellos debían ahora, como dice en el versículo 2, completar su gozo, teniendo o sintiendo el mismo amor, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, es decir, una verdadera unidad, una verdadera unanimidad de espíritu en la presencia del Señor.
esta parece ser una petición personal, ¿no? Completad mi gozo, dice Pablo. Pero aunque esto suene como una petición personal, tenemos que decir que está de acuerdo con la voluntad del Señor. Amén. Está de acuerdo con la voluntad del Señor, porque un poquitito más adelante, en el versículo 5, dice, haya vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. ¿Y cuál fue el sentir ese? Bueno, allí se describe una obra maravillosa que fue la obra de Jesús. Amén. Que no tuvo en cuenta el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ¿no? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y aún estando en su condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Qué importante, ¿no? La actitud del sentir del Señor. Y que en nosotros debe haber ese mismo sentir. Pablo dice, completad mi gozo sintiendo esto. Sintiendo esto, teniendo este mismo sentir, que en definitiva es el sentir de Cristo también por nosotros. Es algo importante el hecho de que podamos tener este mismo sentir en el Señor. Tendríamos que decir en relación con este texto que el lograr esta unidad es la meta que Pablo se propone para que ellos comprendan este mensaje. Y debemos decir que esta perfecta unidad la podemos conseguir solamente en el Señor, por medio de su Espíritu Santo. Es algo maravilloso que nosotros podamos abrir el corazón y podamos estar realmente dispuestos y abiertos a estar en esta relación de comunión y de unanimidad. Fíjese que la Biblia habla de unidad y también habla de unanimidad, ¿no? Unánimes. Y el estar unánimes es estar en una misma alma, ¿no? En un mismo espíritu, en una misma alma. Y esto es algo importante. Cuando vino el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, ¿cómo estaban los creyentes que estaban reunidos en el aposento? Dice que estaban unánimes juntos. Juntos estaban reunidos en un solo lugar, allí, en el aposento alto, que eran, dice la Biblia, unos 120. Pero lo otro que dice era que estaban unánimes, en una verdadera unanimidad, en una misma alma. Estaban gozando de esta unidad. Creo que cuando el creyente está disfrutando de esta verdadera unidad en el Señor, y se mantiene esa unidad dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no hay nada que pueda contra la iglesia del Señor. Amén. El enemigo no tiene lugar. Y necesitamos comprender que esto es algo realmente verdadero, que es algo que podemos realmente lograr a través de esta comunión con el Señor. Dijimos que los dos puntos sobresalientes eran la unidad como meta, en este caso, y la humildad como medio para alcanzar esa meta. Fíjese que en el versículo 4, en el versículo 3 y en el versículo 4, Pablo dice algo que menciona claramente esto. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por lo de los demás, por lo de los otros. Así que esta es la meta, la unanimidad, la unidad que hace a la iglesia de Cristo indestructible aquí sobre la tierra. Una iglesia unida, una iglesia que está unánime en espíritu, es una iglesia victoriosa. Es una iglesia donde se manifiesta el poder y la gracia del Señor y donde podemos ver la obra del Señor en todos los aspectos, ¿o no es así? Donde podemos ver que el Señor derrama su espíritu, su gracia, sus dones. Podemos ver sus milagros y sus maravillas porque estamos unidos, unánimes en la presencia del Señor. Ahora,
el medio para poder lograr esta unidad. Dice que es la humildad. Nada hagáis entonces por contienda o por vanaglorias, antes bien con humildad. Aquí dice contienda, otras versiones dicen egoísmo y otras versiones dicen rivalidad. Vemos que en contraste con la humildad Pablo pone la contención, ¿no? La pelea, la discusión, el debate, cosas que se presentan a veces, ¿o no? No, acá somos todos buenos. Pero por ahí puede ser que suceda. La rivalidad siempre está relacionada con una ambición personal egoísta. Un rival trata siempre de ganarle al otro y llegar a cierta posición de superioridad, de prestigio o de poder, ¿o no es así? Y ese no es el espíritu que debe realmente estar entre nosotros, el de contienda, el de rivalidad o el de egoísmo. Una definición de la palabra vanagloria es una opinión excesivamente favorable de la habilidad propia, importancia o inteligencia, considerándonos que somos superiores a otros. Cuando nos sentimos de esta manera, realmente, seguramente no vamos a estar haciendo las cosas como Dios quiere. Las cosas no van a ser bendecidas por el Señor. Necesitamos comprender lo que dice la palabra del Señor. La verdadera humildad se nota en el trato con los demás y en cómo uno considera a los demás en relación a sí mismo. La persona humilde valora y aprecia sinceramente los dones y las capacidades de los demás. ¿Amén? Hay uno solo dijo amén. ¿Sí? ¿Usted valora las capacidades de los demás? En realidad sabemos que hay quienes tienen virtudes que nosotros no tenemos, ¿o no es así? Porque no tenemos nosotros todas las virtudes. Pero nos complementamos. Unos tienen unas virtudes, Dios a otros les da otras. Por eso es que no podemos sentirnos más que nadie. Y si podemos lograr algo, lo debemos lograr en comunión y en unanimidad, sabiendo que necesitamos complementarnos para hacer la obra del Señor y llevar adelante lo que Dios nos ha encomendado. Así que tenemos que tomar conciencia de que otros tienen virtudes, capacidades que nosotros no tenemos. Y este hecho no nos debe llenar de celos ni de envidia, sino que nos debe llevar a apreciarlos y a amarlos, porque realmente es la manera de poder juntos realizar lo que Dios nos ha encomendado y gozarnos de esta manera en la presencia del Señor. Hay una tendencia natural en el ser humano a buscar en primer lugar nuestro propio beneficio. Es algo ¿no? natural, del hombre natural. En cualquier decisión que tomamos nos preguntamos en qué me voy a beneficiar. ¿Me va a ser de bendición, de beneficio esto a mí? En cambio, la palabra del Señor acá nos dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás, lo de los otros. Qué importante entonces que nosotros profundicemos en esto. ¿Amén? Porque la vida cristiana es una vida práctica, ¿o no es así? Es una vida que digamos que la transcurrimos dentro de una comunidad, que es la comunidad del reino de Dios aquí en la tierra, que es la iglesia, y que estas cosas son propias de esa comunidad del reino, propias de la iglesia de Cristo, y las tenemos que tener muy en cuenta. Que el Señor nos ayude, que haya en nosotros ese sentir, que no solamente había en Pablo, y que de alguna manera, como dice Pablo, completad mi gozo sintiendo esto, sino que podamos también tener el mismo sentir que no estaba en Pablo, sino también en Cristo, sino también en Jesús. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Estaremos dispuestos a pedirle al Señor que nos ayude en esta tarde en esto? Amén, hermanos. Esto es algo fundamental para nuestra vida cristiana.
No es solamente venimos, gloria a Dios, cantamos un coro y después, bueno, cada uno hace lo que más le conviene. No, nos complementamos, somos parte los unos de los otros. No podemos funcionar sin los demás. La iglesia no es el pastor solo, ni es un determinado ministerio solamente, sino que nos complementamos, como dice el apóstol Pablo, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, qué frase, ¿no? Qué frase. Que el Señor nos ayude. Solos no hacemos nada. Por eso muchas veces decimos que en la obra del Señor no hay llanero solitario. Necesitamos trabajar en una perfecta unidad. Y para llegar a esa meta de la unanimidad y de la unidad, debemos trabajar en la humildad, en humillarnos en la presencia de Dios, en poder realmente trabajar en ese espíritu de humildad para sentirnos que estamos complementándonos con nuestros hermanos y que Dios da dones, que Dios da capacidades a cada uno para que cada uno, como un miembro del cuerpo, pueda realizar algo tal vez diferente al otro, pero que en un conjunto realmente forman el cuerpo sano, saludable, el cuerpo de Cristo. Que Dios nos ayude. Usted quiere pertenecer a un cuerpo así, ¿no? A una comunidad de esta manera. Que el Señor nos ayude para que podamos comprender esta verdad. Fíjese que Pablo no le está hablando esto a los Gálatas porque eran personas que se habían apartado del evangelio verdadero. No, se los está predicando a los filipenses, que era un poco, digamos, uno de las cartas más amorosas. Se deleita, se goza Pablo escribiéndole a los filipenses, pero les menciona esto como algo muy importante que debían trabajar. Entonces que el Señor nos ayude para que nosotros podamos lograr realmente tomar en cuenta esto. Amén. Y que de esa manera queremos una iglesia victoriosa, queremos una iglesia que pueda seguir avanzando y seguir creciendo. No solamente estoy hablando en números, sino que estoy hablando en el crecimiento espiritual, en nuestra experiencia con Dios, en el hacer la voluntad de Dios y cumplir el propósito por el cual estamos todavía aquí sobre la tierra. ¿O no es así? Porque Dios nos llamó por algo y para algo, ¿no? Y entonces que Dios nos ayude, que seamos conscientes de esta verdad y que podamos realmente trabajar en estos dos aspectos tan importantes, la unidad y la humildad. Que podamos tener en cuenta que esto tiene que ser parte fundamental de nuestra experiencia cristiana y que la debemos inclusive trabajar en el ámbito de una relación interpersonal permanente con todos nuestros hermanos de la fe. ¿Amén? ¿Está usted gozoso de poder pertenecer a la iglesia de Cristo? Vamos a estar de pie y darle gloria a Dios. Dale gracias al Señor en esta tarde. Que el Señor esté obrando con su gracia, con su poder, con su misericordia, que esté bendiciendo cada vida, que nos esté ayudando para que podamos alcanzar esta bendición, que podamos vivir en esta bendición, que podamos servir al Señor en esta bendición y seguramente nuestra vida será bendecida y seremos realmente bienaventurados, como dice la palabra del Señor. Felices, dichosos de poder servir al Señor de esta manera. Gloria sea el nombre de Dios.